El estoicismo es la filosofía de 2000 años de antigüedad. Es el valor de la razón para sobrevivir el caos. Está basada en el valor de la razón y en no intentar dominar aquello que escapa a nuestro control. La palabra estoico se refiere a aquella persona que es indiferente al placer, la alegría, así como a la pena y el dolor. El estoicismo se fija especialmente en las emociones a las que se refiere como pasiones y que divide en buenas, malas e indiferentes. Las buenas hay que potenciarlas, las indiferentes obviarlas y hay que lidiar con las malas. La reflexión que hace el estoicismo al respecto es que a las personas no las perturban las cosas que pasan, sino las opiniones que tienen sobre esas cosas que pasan. Lo que hay que hacer es enfrentar esas opiniones y antes de aceptarlas, cuestionarlas como si se trataran de hipótesis y no de hechos firmes. Sus características son la virtud, la tranquilidad y la felicidad. La virtud en los estoicos tiene que ver con la excelencia y con alcanzar el potencial al que se está destinado. Hay 4 cualidades que destacan: la sabiduría, la justicia, el coraje y la disciplina. Cada una de ellas están tamizadas siempre por la razón que llevaría a buscar la sabiduría, actuar con justicia, emplear el coraje y alimentar la disciplina. Es un triángulo. La virtud es uno de los ángulos que encumbra la felicidad. El otro es la serenidad o ataraxia. Es una suerte de serenidad mental que permite que las emociones negativas no dominen y de esta forma sea más fácil actuar con virtud. Según los estoicos, son reacciones emocionales a situaciones negativas las que provocan que se tenga una percepción distorsionada de la realidad, ya que se tiende a confundir pensamientos con hechos. Por desgracia, vivimos en un mundo donde estamos constantemente en crisis. La vida cotidiana es frenética. No hay que olvidar de que el objetivo de los estoicos es alcanzar la felicidad o la autorrealización. La llamada dicotomía del control es uno de los términos más relevantes del estoicismo y que ha ido evolucionando desde los orígenes de esta corriente filosófica hasta la actualidad. Entre ellas están las opiniones, juicios o acciones que se adoptan, y es en ellas en las que habría que focalizar la atención teniendo en cuenta que existen otras cosas que no se pueden controlar. El estoicismo en estos tiempos propone que esta dicotomía se convierta en una tricotomía y se añada una tercera opinión que serían las cosas sobre las que se tiene un control parcial. Sigo hablando sobre el estoicismo y una de las características que lo convirtió en una de las corrientes filosóficas dominante fue su carácter práctico. Es una herramienta que te permite avanzar hacia la autorrealización. Alguna de las herramientas puede ser identificar qué es lo que se puede controlar y lo que no. Lidiar con las emociones negativas y analizarlas usando la razón. Concentrarse en el momento actual y evitar el sufrimiento emocional por el pasado o el futuro. Preocuparse por los pensamientos, evitando depender de cosas externas. Escribir un diario donde apuntar las cosas importantes de cada día para analizar cuáles se hicieron bien, cuáles mal y qué puedes hacer y qué queda por hacer. Hay que recordar de que el estoicismo es una corriente filosófica antigua que se fundó en Grecia y se desarrolló posteriormente en Roma. Se fundamentaba en la vida moral y ética, guiando a la persona hacia la virtud y la felicidad mediante virtudes como la sabiduría, el coraje, el autocontrol y la aceptación de las circunstancias externas. Los estoicos dijeron que la única forma de lograr la felicidad, el florecimiento y la serenidad interior era a través de la práctica de la virtud y la aplicación de la razón para gestionar las emociones negativas y las respuestas a las situaciones externas. La virtud se consideraba la clave para la vida feliz
y defendieron que esta virtud era una combinación de sabiduría, prudencia, justicia, coraje, fortaleza y disciplina. El estoicismo enfatiza la importancia de aceptar las circunstancias que no podemos controlar y de tener una perspectiva equilibrada y racional ante los acontecimientos de la vida, sobre todo ante los más difíciles. La idea central del estoicismo es que debemos actuar de acuerdo a nuestra naturaleza, pero ¿qué significa esto exactamente? Según la filosofía estoica, actuar de acuerdo a nuestra naturaleza significa seguir los principios y valores universales que rigen la existencia humana y obrar en consecuencia. La naturaleza humana es racional y por lo tanto el ser humano debe actuar de acuerdo a la razón y con virtud, en lugar de dejarse arrastrar por las pasiones o las circunstancias externas. Hay que tener en cuenta dos cosas: nuestra capacidad para razonar, para utilizar el intelecto, poner esa razón al servicio del bien común y de mejorar la sociedad. La virtud es una combinación de cualidades morales y éticas que se consideran esenciales para vivir una buena vida. El término virtud proviene del latín virtus, que a su vez viene del griego arete. Adaptándolo a nuestros tiempos se traduce como excelencia y va ligado a la idea de alcanzar nuestro máximo potencial como ser humano. Séneca define la virtud como recta razón. En términos prácticos, implica que debemos pensar y razonar antes de actuar. La sabiduría práctica se refiere a la capacidad de comprender, reflexionar y aplicar la razón para tomar decisiones y llevar a cabo acciones éticas y morales. La justicia estoica se refiere a la capacidad de actuar de manera equitativa y equilibrada. El coraje o la fortaleza se refiere a la capacidad de llevar a cabo acciones que nos imponen temor o respeto y de resistir con calma en situaciones difíciles. La disciplina se refiere a la capacidad de moderarse y evitar excesos en pensamientos, acciones y deseos. La virtud no es algo que se pueda lograr de forma aislada, sino que se logra a través de la práctica constante de todas estas virtudes juntas, cada una en la situación en lo que requiera. De esta manera la virtud se convierte en un estilo de vida que se aplica en todas las situaciones y que guía a las personas en sus pensamientos, acciones y deseos. Hoy en día sabemos que existen las emociones y que es muy difícil ignorarlas por completo para dejar paso a la razón. No podemos atrapar las emociones con una mano, apartarlas y con la otra mano poner la razón. En el estoicismo, las pasiones se refieren a las emociones intensas y a menudo negativas que controlan la mente y nos arrastran a comportamientos de los que no solemos arrepentirnos después. Las pasiones son aquellas sacudidas del alma que nos llevan a actuar de forma contraria a la razón. Son momentos en que nuestra razón se nubla y actuamos movidos de manera automática por esas pasiones. Lo denominamos emocionales negativas e incluyen los sentimientos como el miedo, la ira, la envidia, el deseo y la tristeza. Si hablamos sobre la ataraxia, debemos saber que es un concepto clave para entender la filosofía del estoicismo. Es complicado dar una definición exacta de ataraxia, pero hablamos sobre un estado de tranquilidad mental y emocional. La ataraxia es la consecuencia de haber liberado la mente y el alma de las pasiones negativas y de haber alcanzado una comprensión profunda de la realidad. Alcanzamos la ataraxia cuando nada de lo que nos ocurre influye en nuestro estado de serenidad. Podemos practicar el estoicismo en cualquier momento, pero modificar nuestra conducta no se consigue de la noche a la mañana. Requiere trabajo, esfuerzo, paciencia, perseverancia y lucidez. La tarea principal en la vida es simplemente esta: identificar y separar asuntos para que pueda decirme claramente cuáles son externos y no están bajo mi control y cuáles tienen que ver con las elecciones que realmente controlo. Aprender a diferenciar qué podemos controlar y qué no. Cuando vemos algo que no nos gusta, lo primero que hacemos es molestarnos o quejarnos, en lugar de preguntarnos ¿qué puedo controlar yo de esta situación? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, un empleado que trabaja en una oficina de atención al cliente
es maleducado con nosotros y nos enfadamos porque pensamos, ¿cómo puede ser tan desagradable si su trabajo es ayudar a la gente? Entonces, el estoicismo propone que nos preguntemos, ¿está bajo mi control la forma de hablar de esta persona? Y a continuación, elegir cómo vamos a responder ante dicha situación, algo que sí está bajo nuestro control, evidentemente. Por ejemplo, siendo paciente y amable con dicho empleado. Estamos en el aeropuerto y acaban de anunciar que el avión sale con al menos media hora o una hora de retraso. Nuestra primera reacción es enfadarnos y decir otra vez con retraso. Esta compañía siempre igual. De nuevo sabemos que esto no está bajo nuestro control, por lo que podemos reaccionar estoicamente y pensar, bueno, así tengo una hora más para leer o media hora. Aunque la primera impresión es que el estoicismo puede parecer que debemos conformarnos con cada cosa que no nos guste, no es así en realidad. Lo que propone es que si no podemos controlar lo que ocurre fuera de nosotros, ¿qué sentido tiene que nos enfademos? En realidad, otro de los ejercicios más valiosos de la filosofía estoica radica en la práctica de definir. Primero, ¿qué es lo que nos da tanto miedo? Segundo, ¿qué podemos hacer para evitar que ocurra? Y tercero, ¿cómo minimizar los daños? Si sacamos los miedos de nuestra cabeza, nos daremos cuenta de que en realidad no es para tanto y de que podemos tenerlos bajo control si vemos cómo pueden afectarnos de verdad y cómo podemos prevenir que ocurra. Trabajar la influencia que tiene la corriente cognitivo-conductual de la psicología. Sus principios y las prácticas que propone para lograr la felicidad son aceptados por muchos. Cada situación, por adversa que parezca, tiene una explicación y todo se funde en el orden cósmico. La inteligencia de cada ser humano es una partícula de la razón universal y la forma de alcanzar la felicidad es vivir en sintonía con la razón que gobierna el universo. No podemos cambiar lo que sucede, pero sí el modo en el que lo afrontamos y con eso consiste la libertad. Hay que vivir de acuerdo a la razón, aceptando lo que el destino depare y tratando de eliminar las emociones negativas, como el miedo, el odio, para desarrollar las positivas, entre ellas el amor y la alegría, y mantener imperturbable, con ausencia de deseos y temores. La verdadera felicidad depende de cada uno de nosotros. Ahora voy a hablar de varios principios. El principio 1. Recuerda que morirás. La vida es infinita. Vive el momento presente, no dejes nada para después, valora lo que tienes, cuida tu compañía, habla despacio. Principio 2. Reconoce tus errores, trabaja en tus áreas de mejora. Equivocarse no es importante. Si lo es, rectificar, buscar soluciones y trabajar en la mejora continua. Obtener un aprendizaje de cada error cometido. Principio 3. Somos iguales. Los humanos no somos tan diferentes, compartimos sentimientos y emociones y todos somos parte de la misma esencia. Practicar la empatía es saludable. Sé estricto contigo mismo y tolerante con los demás. Principio 4. No es bueno ni malo. Nada es bueno ni malo. Lo importante no es lo que nos sucede, que es inevitable y neutral, sino la forma de interpretar y afrontar cada situación. Es cuestión de perspectiva. Lo que sucede conviene. Lo importante es comprender utilizando la razón, averiguar qué podemos hacer y aceptar sin resistencia lo que no depende de nosotros. No sufrir por lo que no ha ocurrido. Puede pasar cualquier cosa, pero si no ha sucedido, no te adelantes y no aceptes un dolor que quizás no llegue y que si llega será inevitable. Principio 6. Escribir un diario. Dedicar un tiempo cada día a reflexionar por escrito. Es un buen hábito que ayuda a reflexionar sobre las acciones de cada día y a estar más vigilantes con nosotros mismos. Principio 7. Contacto con la naturaleza o con el mar. Respira aire puro, pasear por el entorno, disfrutar del aire libre y contactar
con nosotros mismos, una forma eficaz de aquietar la mente. Principio 8. Trabaja con efectividad. El trabajo constante y humilde es el camino hacia la mejora. Trabaja cada día, construye lentamente, no procrastines. Principio 9. Necesitamos muy poco. Tenemos mucho más de lo que necesitamos. Hacemos y decimos más de lo necesario. Sería bueno cuestionarnos esto. Dispondríamos de más tiempo para lo que sí es esencial y de más tranquilidad. Elimina lo que no es necesario. Y principio 10. Abraza tu destino. Que las cosas no salgan como quieres no significa que salgan mal. Encuentra un aprendizaje en cada experiencia que creas negativa. En realidad, no lo es. Lo negativo es tu actitud y la puedes cambiar. No desaproveches las experiencias. El estoicismo, el cual predican que vivamos de acuerdo con la naturaleza, que cambiemos lo que se puede cambiar y aceptemos lo inevitable, que nos alejemos de la tiranía de los deseos, que disfrutamos de lo que tenemos en vez de anhelar lo que no tenemos, amemos nuestra fuerza interior, que todo tiene sentido aunque lo desconozcamos. En el siglo XXI vivimos preocupados por mantener el puesto de trabajo, angustiados por si cobramos la pensión, si podremos pagar un piso o llegaremos a final de mes sin disfrutar lo que tenemos. Debemos aceptar un diagnóstico preocupante con serenidad y hacer acopio de coraje para enfrentarse a la enfermedad, porque eso sí depende de ti. Como he dicho, vivimos en una compulsividad constante a la que contribuye la digitalización. Lo que te va a salvar es el sosiego, la calma, el pensar crítico, trabajar en cómo piensas y en la importancia de pensar bien. En tiempo donde vivimos comprando en comercios electrónicos, en cómo nos dan like, los estoicos predican el desprecio por el consumismo y las veleidades de la fama que esclavizan. Su idea vital es soportar el sufrimiento con serenidad y se conforman con la virtud como única fuente de felicidad. La fuerza interior es uno de los pilares de su pensamiento. Cuando las desgracias y las penas no las puedes cambiar, cámbiate a ti mismo, accede a tu fuerza interior. Nadie podrá romper tu interior si es una fuerza inexpugnable. Lo importante es edificar una libertad interior, sorda al griterío de las redes sociales, labrar una independencia moral, crear una individualidad fuerte y virtuosa. Séneca decía: la gente es codiciosa con lo material, pero es despilfarradora cuando se trata de gastar el tiempo. Lo único en lo que la codicia es una virtud. Nuestra vida no es breve. Lo que sucede es que perdemos el tiempo. Las 3 técnicas estoicas para mejorar. El primero, como he comentado antes, es un diario. Al final del día anota episodios importantes. Escribe en segunda persona para hacerlo de manera analítica, no emocional. La idea no es fustigarte por los errores, sino reconocerlos pensando en futuras mejoras. Pregúntate 3 cosas. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Y qué puedo hacer mejor si vuelve a suceder? La segunda, practica la abstinencia. Durante unos días evita hacer algo que te gusta, algo placentero. Así aprendes a ser menos dependiente de los placeres externos. Fortaleces tu voluntad, ejerces el control. Te demuestras que disfrutas con tus placeres, pero lo controlas tú a ellos, no ellos a ti. El tercero, sigue un modelo. ¿Qué quiere decir? Puede ser alguien a quien conozcas, un padre, una madre, los abuelos, o quizás a alguien a quien no conozcas, pero es un personaje que admiras por haber hecho el bien en el mundo, alguien que sea empático, valiente, que disfrute ante las adversidades.
Cuando afrontes un problema, pregúntate qué haría tu modelo ante esa adversidad.